La poesía barroca. El barroco es un movimiento artístico español desarrollado en el siglo XVII, espoleado por una serie de factores. La disminución demográfica a consecuencia de la guerra, las epidemias y el éxodo a América. El empobrecimiento de la población por las malas cosechas, la inflación, es decir, la subida de precios, y el aumento desorbitado de los impuestos. El conflicto entre castas que tiene como resultado la expulsión de los moriscos en 1609. El pésimo gobierno de unos reyes como Felipe III, Felipe IV, que delegaban en sus validos, que solo buscaban intereses personales y que poco se interesaban por la administración pública. Y el cansancio de la estética renacentista que les condujo a la búsqueda de nuevas formas de expresión. Posturas vitales. Toda esta crisis y decadencia tiene como consecuencia un profundo pesimismo, un desengaño del momento presente y un desprecio de todo lo terrenal. De ahí que los tópicos más habituales sean en contentum mundi, es decir, el menosprecio del mundo, el tempus fugit, el tiempo se va muy rápidamente, y el quotidie morimur, es decir, se muere cada día es un pasito más hacia la muerte. El barroco también conlleva una conciencia dolorosa del paso del tiempo y un miedo irracional a la muerte, así como otras actitudes como la denuncia a través de la poesía satírica o la actitud de resignación a través del estoicismo. Es decir, el pensar que la vida solo es dolor y que no merece la pena esforzarse, la resignación total. Características artísticas del barroco. Frente a la naturalidad y el equilibrio del Renacimiento, el barroco busca la exageración, lo recargado, recurriendo a numerosas figuras retóricas y a juegos de contrastes entre lo feo y lo hermoso, lo claro y lo oscuro, lo moral y lo satírico, la apariencia y la realidad. Asimismo, el autor barroco huye de imitar a otros autores clásicos como hacían en el Renacimiento y persigue la originalidad y el ingenio individual del artista. Es decir, él no quiere ser igual a los demás, quiere diferenciarse. Tendencias poéticas del barroco. Distinguimos dos tendencias poéticas importantes en el barroco, el conceptismo y el culteranismo. El conceptismo. Su dificultad estriba en la condensación de conceptos. Esto significa que en pocas palabras hay condensadas muchas ideas. El máximo artífice de esta tendencia poética es Quevedo, y las figuras retóricas más frecuentes en este movimiento son la dilogía, que consiste en utilizar una palabra con dos significados diferentes. Por ejemplo, mi vida y mi razón ordene, donde el término ordene significa ordenar y también poner orden, se puede interpretar de las dos formas. Se utilizan también frecuentes juegos de palabras como Eva, Ade, el calambur, que consiste en juntar y separar las sílabas de una palabra para darle un sentido diferente. Por ejemplo, con dados ganan condados, ganan territorios. Y también son muy numerosas las antítesis, es decir, la oposición de palabras como es hielo abrasador, es fuego helado. El culteranismo. El término culteranismo es una palabra usada despectivamente en analogía con luteranismo. Quería decir que era algo así como la herejía de la poesía. Eran herejes porque era un tipo de poesía muy recargado, muy artificioso. La dificultad de este movimiento literario no está en los conceptos, sino que está más bien en la forma. Las frases están muy desordenadas. El máximo artífice de esta tendencia poética es Góngora,
enemigo acérrimo de Quevedo. Y los recursos y figuras más utilizados es el hipérbaton. Se desordenan extremadamente las oraciones, imitando sobre todo la sintaxis latina, que utiliza el verbo al final de la frase. Nosotros en castellano utilizamos un orden que es sujeto, verbo, complementos, y en latín es sujeto, complementos y al final el verbo. Hay frecuentes alusiones a la mitología clásica, aunque también lo hace el conceptismo, pero en el culteranismo es mucho más exagerado. El léxico es suntuoso, es decir, es un léxico rico, bello. Hay cultismos, metáforas, paronomasias, es decir, palabras que se parecen fonéticamente. Perífrasis, las perífrasis son rodeos para aludir a una persona sin mencionarla directamente. Métrica y temas. En cuanto a la métrica, el barroco no supuso una ruptura total con el Renacimiento, pues se siguen utilizando los metros, los versos italianos, en endecasílabos y heptasílabos, como el soneto, la lira, la silva, la octava real. Aquí podéis ver, por ejemplo, un soneto de Quevedo y una octava real que pertenece a un fragmento de una obra de Góngora. Lo mismo sucede con los temas. Siguen utilizándose los temas mitológicos, el tópico del tempus fugit, la naturaleza idílica o locus amoenus como fondo decorativo, y el amor, siguiendo las líneas petrarquistas como hacíamos en el Renacimiento. Pero aquí se le añade pasión, desesperación y erotismo. También se incorpora el tema del desengaño, el menosprecio de la belleza y lo terrenal, y una fuerte corriente satírica que se burla de todo y de todos.